Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. Reencarnado como Azula, de la misma generación que los Sannin autor. Melon Lord Sinopsis. Soy Azula Uchiha, la princesa de 5 años del clan más dramático de Konoha, atrapada en un mundo que es básicamente Naruto. Y tengo 2 vidas pasadas dando vueltas en mi cabeza. Una de una chica moderna de la tierra que murió, con entusiasmo, y la otra de la realeza de la Nación del Fuego. Así que, combinan el ego de una Uchiha, las intrigas de un prodigio de la Nación del Fuego y el sarcasmo de una millennial que extraña el wifi, y me tienes a mí, Azula Uchiha. 10. Capítulo 10. El padre y la hija intrigantes. El punto de vista de Azula, bueno, me impresionó mucho. Mi padre dijo algo interesante sobre Hiruzen. Y, sinceramente, ¿no es divertidísimo cómo su historia prácticamente suena como el futuro álbum de grandes éxitos de Itachi? Piénsalo. Primer paso. Convertirse en el leal chico de los recados del Hokage. Segundo paso. Trabajar como espía doble mientras es el heredero del patriarca. Paso 3. Ser elogiado por tener ese esquivo y sagrado pensamiento de nivel Hokage. Paso 4. Quemar a todo el clan como si fuera una barbacoa de fin de semana. O sea, hablando de historia que rima. Sinceramente, si Itachi alguna vez publica una autobiografía, debería titularla Del chico dorado al genocidio. Mi viaje Hokage. Éxito de ventas garantizado. Claro, no lo solté sin querer. No, fue intencional. Si quería demostrar que no era solo una linda mocosa Uchiha, sino la chica que una vez dirigió toda la Nación del Fuego de adolescente, tenía que hacer gala de mi astucia política. A fondo. Y valió la pena. El anciano, estoico, imperturbable, tranquilo como un glaciar, perdió la compostura por un rato. Por desgracia, es un ninja de élite. Se recuperan más rápido de lo que se puede decir emocionalmente indisponible. Se enderezó, con el rostro sereno de nuevo, y dijo, ven conmigo. Se adentró más en la casa, más allá de los lugares a los que normalmente podía acceder. De esos que he puesto a prueba. Mi madre me miró con su típica expresión de preocupación mientras la seguía, pero juro que parecía, ensayado. Como si lo hubiera practicado frente a un espejo. Ay, no, esposo, no lleves a nuestra preciosa hija a esa parte prohibida y tenebrosa de la casa, es tan frágil. Sí, claro, mamá. En fin, nuestra casa es enorme. Sinceramente, nunca he entendido por qué en el futuro nos dejamos arrinconar en un triste rincón de Konoha. Los Uchiha y los Senju son Konoha, todos los demás son rezagados, secuaces, clanes gorrones que Madara y Hashirama les invitaron amistosamente por lástima. Es como construir una empresa tecnológica desde cero solo para convertirse en el conserje mientras los becarios dirigen. Humillante, cualquier persona en su sano juicio querría rebelarse. Entonces llegamos a esa habitación prohibida. Lo sabía bien, había intentado colarme docenas de veces, sin suerte, ni siquiera cuando me convertí en el niño Hulk y golpeé la puerta con todas mis fuerzas, algún tipo de sello, probablemente. Lo cual, por cierto, es injusto. Las focas son básicamente las señales de prohibida la diversión del universo. Pero también son fascinantes. Incluso Kaguya, la diosa del chakra, fue sellada, aunque se trata de un tipo de sello diferente. Lo que significa que los sellos son menos candados glorificados y más contraseñas de administrador cósmicas, que definitivamente vale la pena aprender. Cuando finalmente abrió la puerta, tuve que contener la saliva. Pergaminos, montones y montones de pergaminos. Filas de conocimiento que prácticamente gritaban, léeme, Azula. Investígame. Descubre mis secretos prohibidos. Si el plan de padre era llamar mi atención, felicidades, misión cumplida. Oficialmente me has sobornado con cebo para nerds. Siéntate, ordenó, señalando un lugar.
Su rostro estaba completamente serio, y me refiero a la verdadera seriedad, no a la falsa seriedad de Uchiha, donde finges estar tranquilo pero en realidad te preguntas si asesinar a tu vecino por una puerta shoji rota. ¿De dónde sacaste esa idea de lo que dijiste antes? Preguntó. Ni siquiera lo dudé. De ninguna manera, no pensarás que soy un tonto que no se da cuenta de algo tan obvio, ¿verdad? La forma en que me miró después de eso fue invaluable. Como si me examinara bajo un microscopio, preguntándose, ¿es esta realmente mi hija? ¿O alguien la intercambió con un genio malvado de otro universo? ¿La conocí alguna vez? Finalmente, tras una eternidad de incómodo silencio y de mi lucha contra el aburrimiento, suspiró. Nunca esperé que tuvieras tanta visión del pueblo. Dime, ¿qué opinas? El político que lleva dentro no pudo resistirse. A mi padre le encanta actuar con misterio y dignidad, pero en el fondo, es un charlatán que adora escuchar las opiniones de los demás, sobre todo si son agudas. Le gusta preguntarles qué piensan. Y, sinceramente, es reconfortante no ser tratado como un niño despistado. Es decir, aunque es bueno no ser llevado a la guerra a los 4 años como cierto tonto hizo con su hijo y permitir que éste desarrollara la mentalidad de Hokage, es mejor no ser tratado como un niño y empezar a participar en la gran decisión sobre el futuro del clan, ya que ya he tomado una decisión. Respiré profundamente, el tipo de inhalación dramática que siempre hacen los personajes de anime antes de soltar alguna verdad profunda. De hecho, sé con certeza que los miembros del clan no están muy contentos con que Hiruzen se convierta en Hokage. Por lo que he oído, siempre se quejan de que es el tipo que ni siquiera pudo hacer su trabajo y proteger al Nidaime. Eso es como ascender al guardia de seguridad que perdió las llaves de la bóveda del banco. Papá me miró parpadeando. Esto ni siquiera es algo que los Uchiha discutan mientras se esconden. Mientras estés atento, puedes verlo. Además, en cuanto a fuerza, ya seas tú, Mito-sama, Kagami-san o probablemente media docena de personas más cuyos nombres aún desconozco, cada una tiene un currículum mejor que Hiruzen. Con el orgullo de los Uchiha, ¿cómo puede alguien mirarlo seriamente y decir, sí, este es el hombre? La cara de la aldea. Las cejas de mi padre se alzaban cada vez más con cada palabra. No rechazaba lo que decía. De hecho, estaba, ¿de acuerdo? Ajá. Así que, naturalmente, continué, la única manera de que todo parezca bien es aceptarme a mí y a Tsunade como sus discípulos. Así, parecerá que los Uchiha y los Senju lo aprueban, y entonces problema resuelto. ¿Tengo razón o no? Se quedó en silencio, pero la expresión de su rostro gritaba. Espera, este niño en realidad podría estar planeando dominar el mundo. Dejando eso de lado, la verdad es que no sé cómo evaluar bien a Hiruzen. En el anime, se le representa como un dulce abuelo que ama a la aldea. Pero si te sientas a analizar su historial, el currículum del hombre es tan turbio que podría ser el hermano gemelo de Danzo. Y sabes que es malo cuando Danzo ni siquiera es la peor opción. Aún así, el Hiruzen actual no es exactamente el manipulador intrigante del que hablaremos más adelante. Quizás sea porque aún no tiene mucho poder. Después de todo, dicen que si quieres conocer a alguien, dale poder. ¿Y este Hiruzen? Bro ni siquiera puede protegerse a sí mismo ahora mismo, y mucho menos orquestar algún complot contra los Uchiha. Al menos no hasta que consiga a Tsunade como su discípula. Azula, dijo el padre con seriedad, parece que, como tu padre, he fallado en mi deber al no darme cuenta de lo que mi hija es capaz de hacer. TSK. Le estás dando demasiadas vueltas, viejo. Si hubiera mostrado todas mis cartas antes, probablemente me habrías arrastrado al campo de batalla siendo un niño de 3 años, y no soy un suicida. Ni siquiera Tobirama sobrevivió mucho, ¿y esperas que lo haga yo? Sí, no, gracias. Puede que esté loco, pero no tengo la locura de un protagonista de Naruto. En cuanto a encontrarme cuando me escondo, incluso el ninja más astuto aquí es básicamente una versión barata de Batman comparado con la vieja Azula, que pasó el resto de su vida escondida. ¿Sigilo? ¿Manipulación? Prácticamente aprendí a correr esas habilidades en mi vida pasada. Pero no dije todo eso en voz alta. En cambio, me quedé callado. Que el hombre piense que estoy siendo humilde. Padre suspiró, como todos los padres decepcionados de anime. Ay. Lo que dijiste es similar a nuestra conclusión en la reunión del clan. Sospecho que tiene algún tipo de acuerdo con Mito-sama. ¿Mito-sama, eh? Por cómo lo dijo, parecía que tenía madera de jefe final. Solo Hashirama y Tobirama solían recibir el honorífico Sama de él. Nivel de respeto, al máximo. En fin, sabía de qué se trataba este acuerdo.
Obviamente, ella lo apoya, y a cambio, él toma a Tsunade como discípula. Es una jugada muy inteligente. Entrenar a la heredera de los Senju, asegurarse de que se convierta en Hokage cuando sea mayor, y zas. Estabilidad política asegurada. Es básicamente la versión ninja de una táctica de ajedrez. Creo que su trato es sencillo, expliqué con naturalidad. Ella lo apoya, él entrena a Tsunade y, finalmente, le otorga el título de Hokage. Papá ya ni siquiera parecía sorprendido. Simplemente asentía, como si de repente hubiera pasado de ser un niño molesto a un asesor político de confianza. En efecto, dijo. Eso mismo pensé yo. Aunque Hiruzen no esté en forma, sigue siendo el tercer Hokage. En el peor de los casos, renunciará a su puesto y lo reemplazará con un cuarto. Pero por ahora, su estatus se mantiene. Espera. ¿Acaso mi padre tenía sentido? ¿Un político Uchiha lógico? Entonces sonrió. Y no solo una sonrisa cortés. No, el hombre parecía aliviado y orgulloso. Hoy es uno de los mejores días de mi vida, dijo. Tu perspicacia a tan temprana edad, combinada con tu gran talento, sin duda llevará a los Uchiha a nuevas alturas. Me acaba de soltar el discurso de eres el elegido. Espero que lo próximo no sea que empiece a hablar de transmitir algún pergamino familiar secreto solo por azar a Hiruzen. ¡Qué bien! Eso significa que por fin puedo aprender el clon de sombra, ¿verdad? Aproveché la oportunidad como un gato que descubre sushi gratis. Aprovechar la oportunidad, y antes de que el viejo recuerde que se supone que es un adulto responsable. Tosió en su mano, como si acabara de tragarse un senbei particularmente sospechoso. Si ya entiendes tanto, ¿por qué estás tan desesperado por aprender clon de sombra? No es un jutsu normal, es peligroso. Bien, viejo, tengamos otro enfrentamiento. Tengo demasiadas cosas que hacer, dije, contándolas con los dedos con dramatismo. No puedo perder el tiempo en la academia. Tengo que aprender ninjutsu, proyectos y experimentos que hacer, ideas que explorar. El clon de la sombra es precisamente una pieza importante de mi plan. Por supuesto, la verdadera razón por la que le digo esto es porque, bueno, incluso si trato de ser sigiloso después de aprender y envío a mi clon a la academia mientras mi verdadero yo se esconde en otro lugar haciendo cosas ninja geniales, aún así lo descubriría. Quiero decir, si Itachi y Shisui del anime no pudieron ocultarle cosas al patriarca Uchiha, yo definitivamente no puedo. La seguridad de Konoha no es ninguna broma. Entre los Anbu acechando en cada sombra y la policía Uchiha haciendo su rutina diaria de te estoy vigilando, habría que ser un dios del sigilo para lograrlo. Su boca se torció un poco. Si ese es el caso, podrías saltarte la academia. Con mi ayuda, es fácil. Negué con la cabeza. No. Claro, no disfruto cuando los profesores comienzan a introducir el lavado de cerebro de la voluntad de fuego, pero la academia enseña cosas importantes y prácticas. Como encontrar comida y agua en entornos hostiles, establecer escondites temporales en bosques, montañas o desiertos, y los conceptos básicos de formaciones, flanqueo, emboscadas y estrategias de retirada. Ya sabes, habilidades de supervivencia reales para esos días incómodos previos a ser Dios, cuando aún necesitas comer, dormir y evitar que te apuñalen. Y además, está la creación de redes. Los futuros Sannin están a solo unas mesas de distancia. Orochimaru y Jiraiya quizás sean civiles ahora, pero si les das algunos jutsus y les das una mano, lo recordarán toda la vida. A eso se le llama plantar semillas de inversión. Así que negué con la cabeza de nuevo, esta vez con más firmeza. Quiero seguir estudiando. Aunque a veces sea aburrido, aún puedo aprender cosas útiles, y lo más importante, puedo conectar con los futuros talentos de Konoha. No discutió. En cambio, sus ojos brillaron con aprobación. En efecto. La academia es uno de los mejores lugares para reclutar talento y forjar una reputación. Y si reprimes a alguien durante la infancia, lo recordará para siempre. Este es el tipo de pensamiento que me gusta. Entonces, ¿puedo aprender el clon de sombra ahora? Esta vez, no se molestó en hablar. Simplemente sacó un pergamino de su túnica como si fuera una máquina expendedora de jutsus. La técnica del clon de sombra fue creada por el mismísimo Nidaime, dijo, con voz de maestro. A diferencia del Bunshin no Jutsu normal, que crea ilusiones intangibles, los clones de sombra son sólidos y pueden interactuar físicamente. Claro, probablemente ya lo sepas, pero recuerda, cada clon divide tu chakra equitativamente. Si lo usas demasiado, podrías agotarlo o incluso matarte. Asentí, sonriendo cortésmente, y tomé el pergamino como si fuera la última porción de pizza. Sí, conozco los riesgos.
Pero en serio, Tobirama era un genio. Ahora me pregunto. ¿Debería aprender Edo Tensei y resucitar a Tobirama para que me enseñe personalmente todos sus jutsus y me ayude con mi investigación? Tentador. Fin del capítulo. De hecho, creo que me malinterpretaron cuando hablé de las bestias de cola, o quizás no fui lo suficientemente claro. Hablaba de un escenario en el que ella planea independizarse de Konoha y crear su propio paraíso en lugar de enredarse en la aburrida política. En ese escenario, las bestias de cola acudirían voluntariamente a ella y le prestarían su poder cuando fuera necesario, mientras pasaban la mayor parte del tiempo libres, actuando como guardianes de su hogar. Además, ¿qué opinas de reencarnar a Tobirama, o incluso a Izuna, junto con otras grandes figuras de la historia, principalmente para aprender sus jutsus? Además, invocar herreros, médicos o artesanos legendarios del pasado para producir armas, venenos y curas sin límite de vida ni coste alguno parece una estrategia completamente errónea. Finalmente espero que puedas votar por mí, por favor. 11. Capítulo 11. Noticias del año de Konoha. Mientras Azula y Tajima finalmente estaban siendo honestos entre sí por primera vez en mucho tiempo, probablemente rompiendo algún tipo de récord mundial. Uchiha por la relación padre-hija más conmovedora que alguna vez haya experimentado un avance, algo grande estaba sucediendo en el clan Senju. Bueno, si es que aún se le puede llamar clan. A estas alturas, el apellido Senju estaba tan arraigado en la política de Konoha que bastaba con ponerle una lápida y darlo por terminado. En fin, dejando de lado los títulos y la historia, la verdadera noticia era esta. La nuera de Hashirama acababa de dar a luz a un hijo. Y para los Senju, eso era una gran noticia. Tras la muerte de Tsume Senju, hacía siglos que no había un nuevo heredero varón. Ahora, con este pequeño y blando humano, el linaje del primer Hokage contaba de repente con una nueva rama a la que aferrarse. Desde el mismo momento en que este niño inhaló su primer aliento, la gente ya estaba escribiendo su destino. Como mínimo, se esperaba que se convirtiera en el cuarto, o quizás el quinto, Hokage. Imagina cómo esa expectativa ensombreció el rostro de Mito, más que una tormenta sobre el país del rayo. Y no, su estado de ánimo no se debía solo a las ridículas expectativas depositadas sobre un recién nacido. La verdadera razón era mucho más grave. La madre del niño, Tsukiyo, se estaba desvaneciendo rápidamente. Tsunade, parece que no podré acompañarte en tu próxima aventura. Qué lástima, dijo Tsukiyo en voz baja, con una voz tranquila pero impregnada de un tono irrevocable que incluso un niño podría reconocer. La pequeña Tsunade, apenas lo suficientemente mayor como para tener su cabello atado cuidadosamente sin ayuda, ya lo entendió. No era tonta, ni mucho menos. Había visto cómo la fuerza de su madre menguaba día a día. Ya había empezado a experimentar con técnicas de sanación porque muchas personas que amaba se habían ido. Y ahora, entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió. No podía. No sabía qué decir, a quién culpar, ni siquiera qué debía hacer. Todo lo que sentía era ese vacío vertiginoso y aplastante, el tipo de sentimiento de pérdida que uno no debería tener que afrontar cuando aún es tan joven. Tsukiyo, a pesar de estar al borde del abismo, odiaba ver a su hija así. Su mirada se desvió hacia su hijo recién nacido, acurrucado en los brazos de Mito. Al menos sentía eso. Alivio. Mito Uzumaki, su suegra, era la persona más confiable que Tsukiyo había conocido. No necesitaba pedirle que protegiera a sus hijos. Mito lo haría sin cuestionarlo, con todo el amor feroz de su corazón. Volviendo su atención a Tsunade, Tsukiyo reunió la poca fuerza que le quedaba y la atrajo hacia un suave abrazo. Mi valiente niñita, siento mucho no poder estar contigo más tiempo, susurró, apartándole un mechón de pelo de la cara. Pero no debes estar triste mucho tiempo, ¿de acuerdo? Tienes un corazón de león y una sonrisa que ahuyenta las tormentas. Cuida a tu hermanito, y no tengas miedo de soñar, aunque el mundo parezca frío. Su voz se fue debilitando, cada palabra un poco más suave, un poco más difícil de oír. Prométeme, que vivirás sin arrepentimientos. Y si llega el día en que te sientas sola, recuerda, tu madre estuvo orgullosa de ti desde el primer momento en que te vi. Tsunade no respondió. No podía. La respiración de Tsukiyo se hizo más lenta y su agarre sobre Tsunade se aflojó. Pero se marchó con una sonrisa apacible, sabiendo que sus hijos estaban en manos de quienes lucharían con uñas y dientes por ellos. Mito, e incluso antiguos alumnos de Tobirama como Sarutobi y Danz, sin duda los cuidarían. Para ella, al menos, sus hijos no tendrían que ver la guerra, y eso era suficiente.
La muerte de Tsukiyo y el nacimiento del niño conocido como Nawaki fue básicamente uno de los eventos de mayor nivel de Konoha desde que terminó la guerra. Como en el nivel de titulares más importantes del año. Si Konoha tuviera periódicos, habría salido en primera plana con un dramático dibujo a tinta y una rana llorando como mascota en la esquina. Claro, cada pocos días algún viejo fósil de la era de los reinos combatientes estiraba la pata, generalmente con sus últimas palabras como: en mis tiempos, ni siquiera teníamos kunais, solo lanzábamos piedras. Pero esas muertes solo les importaban a sus propios clanes. Pero los Senju eran una bestia completamente distinta. No solo eran especiales para su clan, eran los chicos dorados de Konoha. Todos sabían que ellos, junto con los Uchiha, habían puesto fin a siglos de guerras de clanes gracias al liderazgo de un solo hombre, el mismísimo dios Shinobi. Y ese tipo no solo lideró la aldea. Prácticamente se disfrazó de superhéroe y llevó a todo el mundo ninja, desde el país del fuego hasta el maldito país del demonio, a una rara, mágica y casi mítica era de paz que duró más de una década. Y luego, por supuesto, fue y luchó contra Madara, se debilitó y murió. Gracias, Madara. Un auténtico MVP. Ese pequeño efecto dominó desencadenó la primera gran guerra, que devoró vidas como si fueran muestras gratis en un puesto de mercado. Incluyendo, por desgracia, al mismísimo segundo Hokage. Naturalmente, Konoha depositó todas sus esperanzas en el dios de los descendientes de Shinobi. Itsume, su hijo, realmente cumplió. El hombre era uno de los pocos sanadores de élite en todo el mundo ninja, curando a personas que habían sido ensartadas, voladas en pedazos y descuartizadas como si fueran marionetas. Pero también murió en la guerra, porque al parecer la supervivencia no estaba en el código genético de los hombres Senju. Luego salió el Uchiha con todo y el nuevo chico genio, Azula, que se decía que era tan talentoso como Madara, menos todo ese pasatiempo de quemar el mundo. Naturalmente, todos miraron a Senju y dijeron: muy bien, ahora es tu turno. Eso llevó a Tsunade, una prodigio por derecho propio. Y ahora, tenían a Nawaki. Nieto de Hashirama, según las tías chismosas y los estrategas de guerra de salón de Konoha, estaba destinado a ser incluso más talentoso que Tsunade y la chica maravilla Uchiha juntas. ¿Por qué? No preguntes. Quien sabe, sabe. A Azula, por su parte, le traían sin cuidado sus aburridas especulaciones sobre el concurso de talentos ninja. Su objetivo eran los Otsutsuki. Estos mortales eran ruido de fondo. Aún así, la mención de Nawaki desencadenó un meme maldito en su mente. Uno sobre él saltando directamente sobre etiquetas explosivas. Honestamente, fue trágico, pero también, bastante gracioso. Si la muerte de Tsukiyo no hubiera proyectado una sombra solemne sobre todo el pueblo, Konoha podría haber presenciado a la princesa Uchiha riéndose como una lunática en medio de la calle. Dicho esto, la muerte de Tsukiyo la afectó de una manera extraña. Este era un mundo con chakra, literalmente energía mágica que te permitía convertir montañas en polvo, regenerar extremidades con suficiente liberación de yang e invocar dioses de la muerte por diversión. Y aún así, una enfermedad aún podía acabar contigo. Ese era el verdadero mundo ninja en pocas palabras. A todos les importaba solo lo que era útil para matar. Cada jutsu, cada pieza de tecnología, cada pizca de investigación se reducía a ¿puede esto matar a alguien más rápido? ¿Jutsus de curación? Sí, esos eran solo para poder enviar al pobre infeliz de vuelta al frente a seguir matando. Uno pensaría que alguien desarrollaría jutsu para la agricultura, la infraestructura o, no sé, para hacer la vida más fácil. No, en lugar de usar chakra para crear tierra fértil, producir alimentos o purificar agua, prefieren robar a otros países y luego sacar la carta de nos morimos de hambre, es tu culpa. Como si fueran víctimas. Un ejemplo. Tsunagakure. En lugar de iniciar algo sensato como un proyecto de purificación Suiton para extraer y purificar agua del aire, el suelo o fuentes cercanas mediante liberación de agua, pensaron, no, vamos a la guerra. ¿El resultado? Miles de muertos, ningún pozo nuevo y muchísimas quejas sobre la guerra que iniciaron. ¡Genial! Cuanto más lo pensaba Azula, más le daba la razón a Orochimaru. La vida en este mundo desastroso era ridículamente frágil, y, sinceramente, un psicópata buscando la inmortalidad no sonaba tan mal. De hecho, en este contexto, era casi adorable. En verdad, Azula sabía esto mucho antes de despertar en este mundo. Lo había visto cuando todavía estaba en la Tierra, cuando lo más emocionante de su vida era consultar las noticias todas las mañanas para ver si alguna gran nación finalmente había decidido abrir su propio sol en lata y asar el planeta. Todos los días se hacía la misma y alegre pregunta.
Entonces, ¿cuántas horas nos quedan antes de que alguien presione el gran botón rojo y nos envíe a todos de regreso a la Edad Media? Y con Edad Media, se refería a la auténtica. Sin electricidad, sin wifi, sin Netflix y, definitivamente, sin papel higiénico. La mayor pérdida de la civilización. Por supuesto, después de construir su refugio nuclear, esos pensamientos no la atormentaron tanto. Claro, ella todavía maldecía a esos gloriosos líderes del mundo libre por gastar miles de millones en descubrir nuevas formas de vaporizar a la gente en lugar de, digamos, hacer el juego de realidad virtual de sus sueños. O inventar medicinas que pudieran salvar vidas. O quizás dedicar 5 minutos a tecnología que pudiera impulsar a la humanidad hacia adelante en lugar de retroceder a la vida en cavernas. Pero bueno, ¿quién era ella para juzgar? Dominar el mundo es agotador, al parecer. Ahora, sin embargo, ahora ella se reencarnó como la heredera del clan Uchiha. Y gracias a los recuerdos de Azula, quien una vez fue heredera de la Nación del Fuego, finalmente entendió cómo pensaban los gobernantes. Spoiler. Todos eran megalómanos paranoicos que no podían dormir sin abrazar sus armas como osos de peluche. Esta es la fea verdad. Mientras no exista un poder absoluto, ese tipo de brecha imparable que te hace ni siquiera molestarte en intentarlo, el pasatiempo favorito de la humanidad siempre será la guerra. Alguien se levantará pensando, oye, puedo derrocar a los grandes. Luego reunirá a su pequeño grupo de psicópatas superdotados, y todo el ciclo sangriento comenzará de nuevo. Mira este mundo. Cada pocos años, una de las otras 4 grandes aldeas decide. Esta vez sí que lo tenemos. Conquistaremos Konoha sin duda. Kumogakure, en particular, se despierta cada mañana con ese mismo pensamiento antes del desayuno. Y entonces, sorpresa. Comienza la guerra. Naturalmente, Konoha no puede simplemente relajarse en tiempos de paz. No, tienen que seguir fabricando juguetes cada vez más letales y entrenando a niños para que se conviertan en máquinas de matar profesionales antes siquiera de que aprendan a hacer divisiones largas. ¿Y las demás aldeas? No pueden dejar que Konoha avance demasiado, así que se apresuran a fabricar sus propios y relucientes artefactos asesinos, mientras sueñan con el día en que finalmente serán los líderes. Y así la rueda gira. Nadie puede permitirse el lujo de detenerse, relajarse o dedicarse, por ejemplo, a la agricultura o al arte. No. Todo gira en torno a las armas, los ejércitos y quien se sienta en el trono hecho con cadáveres ajenos. En fin, lo entiendo, pensó. Necesito volverme más fuerte. Mucho más fuerte que cualquier otra persona viva ahora mismo. Pero a diferencia del sabio de los 6 caminos, que básicamente se quedó sentado viendo nacer el mundo mientras todo se iba al infierno, y en parte fue culpa suya, ella no iba a quedarse sentada mirando. Ella no iba a permitir que su madre, su padre, o su hermano pequeño, que probablemente aún no había nacido, y sus descendientes murieran en alguna guerra, o por alguna enfermedad que podríamos haber curado si ella hubiera puesto un poco de esfuerzo. Porque si el mundo va a arder, al menos a ella le gustaría ser la que sostenga la cerilla. Fin del capítulo. Este capítulo termina porque estoy de mal humor, frustrado y sigo hablando de todo y no puedo seguir así. Lo siento, estoy un poco decepcionado con este mundo, pero no soporto dejarlo y todas las cosas hermosas que tiene. No se preocupen y no olviden votar. Por cierto, ¿qué opinas de lo de Indra y Azura entre Azula y Tsunade? 12. Capítulo 12. Cómo Azula inició una secta de niños pequeños, pensándolo seriamente, si reencarnaras en el mundo de Naruto con tu memoria, ¿cómo te llevarías con este grupo de niños raros con ideologías diferentes? 5 días enteros. Ese era el tiempo que la Academia Ninja había logrado mantener una frágil y tenue apariencia de calma desde que Tsukiyo abandonó este mundo mortal. La nube opresiva y absorbente de la depresión se había levantado, ligeramente. Tsunade realmente había aparecido hoy, lo que era un pequeño milagro aproximadamente equivalente a encontrar a un Uchiha sonriendo. Pero aún así, la legendaria princesa parecía más un globo de fiesta desinflado que su habitual torbellino. El grupo de diminutos humanos residentes de la academia, de 5 a 6 años, expertos en pasteles de barro y técnicas cuestionables para hurgarse la nariz, habían intentado valientemente animarla. Sus esfuerzos consistían principalmente en ofrecer dango ligeramente aplastado y explicar la muerte con teorías complejas que incluían juguetes perdidos y la posible necesidad de una siesta muy larga. Aguas filosóficas profundas. Apenas se adentraban en la incipiente comprensión existencial. Pero Azula no pudo permitirse decir ni una sola tontería sobre el simposio infantil sobre el significado de la vida, ¿y a dónde fue el tío Toshi?
Para su afinado intelecto Uchiha, toda esta farsa no era más que la marca patentada de lavado de cerebro sutil de Konoha. La hora de adoctrinamiento de niños pequeños, patrocinada por la voluntad del fuego. En serio, se burló mentalmente, ordenando meticulosamente los pequeños pergaminos dentro del más grande. ¿Qué puede saber una criatura cuya principal experiencia vital consiste en dominar el arte del moco pegajoso sobre el propósito cósmico? Aunque los niños de este mundo son maduros, incluso Hashirama y Madara compitieron una vez para ver quién orinaba más lejos. Ahora estos niños apenas entienden por qué robarle a Shikoku el lugar para observar las nubes es de mala educación. Sin embargo, allí estaba Konoha, lanzándoles preguntas profundas como si estuvieran repartiendo muestras de ramen gratis. La inevitable conclusión, dada en bandeja por un ninja serio y lloroso. Pero, pequeño futuro genin, el único y brillante sentido de la vida es convertirse con alegría en un shuriken humano para la aldea. Sacrificio. Sin preguntas. Solo lealtad pura y sin adulterar. Es lo que Hashirama habría querido. ¿Y quién quiere un protector de frente brillante? Fue suficiente para que le picaran los ojos. Después de un mes de planificación meticulosa, días encubiertos manchados de tinta y luchando contra la urgencia de prender fuego a su propio proyecto por pura frustración artística debido al aburrimiento, el trabajo de Azula finalmente estaba listo. Proyecto Demon Slayer, más de 100 números cuidadosamente coloreados, se guardaban de forma segura dentro de su pergamino. Esto no era solo almacenamiento. Era una dimensión de bolsillo diseñada específicamente para la comodidad del manga. Toma eso, los aburridos pergaminos de armas de Tenten. Un destello de algo extraño, nerviosismo. Le recorrió el estómago a Azula. Era una sensación inquietantemente similar a la vez que intentó convencer a su madre de que el origami explosivo era un arte válido. Allí estaba ella, lista para desatar un tsunami de novelas gráficas sobre una clase de estudiantes semianalfabetos que se mordían los tobillos. Corromper a la juventud con cuentos de espadachines que respiran agua e historias trágicas. Su inusual quietud no había pasado desapercibida. En lugar de sumergirse de inmediato en sus habituales y complejos garabatos de esquemas o dibujar con recelo, como de costumbre, Azula permaneció sentada rígida, agarrando su pergamino como si contuviera secretos de estado. Sus ojos recorrieron la habitación con una intensidad inusual. Podía oír sus voces, casi susurrantes. ¿Por qué Azula no dibuja, sino que mira fijamente su pergamino? ¿El pergamino brilla? ¿Se ha vuelto loca por fin? Azula suspiró para sus adentros. Amistad. Con estas criaturas. El mero esfuerzo requerido parecía como escalar una montaña de fideos ramen blandos. Pero su gran plan lo exigía. El camino al poder, al parecer, estaba pavimentado con interacción social forzada y la distribución de novelas baratas. Tras respirar hondo, lo que sospechosamente parecía prepararse para la batalla, Azula Uchiha hizo lo impensable. Frente a toda la clase, repentinamente silenciosa, la chica, conocida por su impenetrable burbuja de indiferencia, se volvió hacia su compañera de mesa. Ayane, dijo Azula. Ayane, una chica civil tranquila que siempre rondaba al margen del caótico ecosistema social de la clase, al igual que la propia Azula, parpadeó. Lentamente, como un búho sorprendido por un foco repentino. Azula sacó una pila de unos 50 cómics de colores vibrantes de su pergamino, ¡qué práctico! Ayane, repitió, con un extraño sabor a petición. ¿Puedes ayudarme a repartirlos en clase? Ayane miró fijamente la pila ofrecida, luego el rostro de Azula, buscando señales de posesión por parte de un espíritu travieso. Al no encontrar ninguna, simplemente asintió levemente, casi imperceptiblemente. El lenguaje universal del introvertido que reconoce una tarea necesaria, aunque desconcertante. Tomó la mitad del fajo, tambaleándose ligeramente bajo el peso inesperado. Esto es un asunto serio. La clase observó, completamente fascinada, cómo las torres gemelas del silencio de la academia comenzaban su misión. Azula se movía con precisión Uchiha por un pasillo, Ayane con silenciosa determinación por el otro. El crujido de las páginas y el suave golpe de los cómics al golpear los escritorios eran los únicos sonidos. Sin embargo, el caos siempre está presente tras el silencio. Jiraiya, 6 años, futuro superpervertido, recibió su copia directamente de Azula. Mientras lo colocaba sobre su escritorio, su mirada se detuvo una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario, probablemente porque estaba calculando mentalmente con qué rapidez él malinterpretaría esto. Sacó el pecho, y una sonrisa lenta y bobalicona se extendió por su rostro. Me miró. ¿De verdad?
Está pasando. La princesa Uchiha se ha rendido ante mí, encanto devastador y mi técnica superior para sonar la nariz. Destino. Su cerebro ya estaba redactando terribles haikus en su honor. Mientras tanto, en lo alto de las vigas, un agente Anbu cuyo nombre en código era Comadre Ja casi se atragantó con su propia saliva. Uchiha iniciando contacto. Distribuyendo materiales desconocidos. Más rápido de lo que podría decir voluntad de fuego, se fundió con las sombras, una racha de pánico se dirigió directamente a la torre Hokage. El Hokage necesitaba saber. La silenciosa chica Uchiha estaba distribuyendo panfletos coloridos. ¡Qué horror! Un horror puro y potencialmente subversivo. Bueno, ninguno de los estudiantes, ni siquiera la todopoderosa Azula Uchiha, tenía la menor idea sobre la telenovela que se desarrollaba dentro de la cabeza del Anbu, incluso si de alguna manera estaban conscientes de su existencia. Por otra parte, estamos hablando de un agente Anbu. Y si Anbu no te hace pensar inmediatamente en mentalmente estable, claramente no has estado prestando atención. Estas personas caminan con trastorno de estrés postraumático en pijamas negros. Han visto cosas. Cosas horribles. Como cierta historia de amor clandestina entre dos altos mandos. Entonces sí, se espera que haya 1 o 2 tornillos sueltos, y 3 o 4 es simplemente el estándar profesional. De todos modos. En el momento en que Azula repartió el misterioso manga, sus compañeros de clase se abalanzaron sobre él como lobos hambrientos que descubren cupones de ramen. Este no era un cuaderno de dibujo cualquiera. Azula había pasado más de un mes dibujándolo desde el comienzo de la academia. Un mes entero de cansancio visual, manchado de tinta y cubierto de polvo de borrador, sangre, sudor y posiblemente las lágrimas de un vendedor de suministros civiles que le vendió lápices con descuento. Tenía que ser importante, ¿no? Error. Porque justo cuando los primeros estudiantes llegaron a la página 3, justo cuando empezaba a ponerse interesante, apareció un pollito salvaje, profesor. El maestro Shimura. Un hombre cuyo nombre coincide con el de otro Shimura. Ya sabes, el que parece una pasa cocida y dice que la paranoia es una habilidad de liderazgo. Ahora bien, Azula, siendo la sospechosa bola de genio y fuego que es, definitivamente habría levantado una ceja ante la repentina aparición de este tipo en la escena de la enseñanza, si Danzo no se hubiera convertido en el asesor del Hokage hace tan solo un año. Cualquier momento antes, y ella habría apostado su kunai favorito a que este maestro fue contratado porque la oscuridad de Konoha encontró su nombre estéticamente agradable. Pero, por desgracia, el maestro Shimura llevaba 5 años enseñando. Y era un chunin. Lo que, en el sistema de clasificación de Konoha, significa lo suficientemente bueno como para morir por la aldea, pero no lo suficientemente genial como para tener un recuerdo trágico de su propia historia. Aún así, hay que reconocerle el mérito al hombre. Sus instintos de Anbu se centraron de inmediato en los libros sospechosos que todos en la sala, excepto Azula, que se hacía la interesante como la autora de Death Note, sostenían. Quería agarrar una. Se le notaba en los ojos. La curiosidad intensa y ardiente. La misma mirada que pones cuando alguien abre un chat grupal y escribe. No puedo creer lo que acaba de pasar. Pero, por desgracia, ser maestro implicaba mantener la dignidad. Sobre todo al impartir una clase que incluía no a uno, sino a 2 herederos de los clanes más grandes del mundo shinobi. Así que se aclaró la garganta, invocando el poder del modo autoridad. Bien, todos, la clase está empezando. El arrepentimiento instantáneo se extendió como la pólvora. Los estudiantes, aún con sus cómics sin leer como pergaminos prohibidos, prácticamente podían oír cómo sus sueños de giros argumentales y parejas secretas se desvanecían. Pero nadie se atrevió a desafiarlo. Después de todo, era el mismo hombre cuya técnica del golpe de amor le había valido el apodo de Shimura el matón entre los graduados anteriores. Y seamos realistas. Nadie quiere que le den un buen golpe la semana que viene por intentar echar un vistazo a un libro. Verlos guardar los libros obedientemente dibujó una sonrisa torcida en los labios de Shimura. La alegría de asustar a niños pequeños que podrían superarte en rango dentro de 5 años. Serotonina pura. Hoy, anunció con todo el dramatismo propio de un presentador de un reality show, la academia pondrá a prueba sus habilidades prácticas y su progreso general desde que se unieron. La reacción fue inmediata. La clase se iluminó como fuegos artificiales en una noche de festival. Por fin. Por fin. Una oportunidad de lanzar kunais, patear cosas y quizás darle una paliza a ese niño pesado que siempre habla durante el almuerzo.
Cualquier cosa, era mejor que sentarse a escuchar otra conferencia sobre la gran voluntad de fuego de Konoha que sonaba sospechosamente a propaganda de culto, bueno, al menos para Azula. Esta prueba no fue una sorpresa fortuita. Era una tradición, establecida nada menos que por el mismísimo segundo Hokage, cuyas aficiones incluían, según este brillante sistema, exactamente un mes después de comenzar su vida en la academia, cada estudiante, ya sea civil o nacido en un clan, es sometido a una prueba para ver dónde residen sus talentos. Aprenderás los conceptos básicos. Lanzamiento de Shuriken, Taijutsu elemental, tal vez un poco de Jutsu, que tiene una probabilidad de 1 en 100.000 de suceder si te sientes elegante. Luego, tus habilidades actuales se comparan con tu nivel de ingreso. A partir de ahí, la academia intenta averiguar. Oye, ¿este chico es candidato a futuro Hokage o carne de cañón para el examen Chunin? Claro que, para los hijos del clan, la prueba es principalmente decorativa. Sus padres ya tienen una métrica de evaluación mucho más sencilla. ¿Ya despertaste el Kekkei Genkai? No. ¿No desbloqueaste tu Sharingan? ¿O tu Byakugan? Ni siquiera un límite de linaje básico como, no sé, orejas elásticas. Entonces, lo siento, cariño. Eres oficialmente una decepción. Más suerte en tu próxima vida. Entre los Uchiha, la situación era aún peor. Si no despertabas tu Sharingan a los 10 años, eras prácticamente un fantasma. A nadie le importaba si tenías talento en Genjutsu, Fuinjutsu o el arte secreto de la danza interpretativa. No tenías ojos rojos, así que no importabas. Mientras tanto, el profesor Shimura aplaudió una vez y gritó. Tienen 5 minutos para prepararse y reunirse conmigo en el patio de juegos. Cualquiera que llegue tarde será considerado como si hubiera reprobado el examen. Y con esa última y siniestra frase, dicha con el entusiasmo de alguien que acaba de cancelar la Navidad, se dio la vuelta y abandonó el aula como un hombre sin ningún remordimiento. Los estudiantes se miraron fijamente por un instante. Luego, el caos. Agarraron zapatos. Ajustaron diademas de juguete. Un estudiante casi tropieza con otro en su prisa por atar bien su bolsa de cuna y de madera. Un pobre diablo intentó meter un sándwich en la funda de su shuriken, presa del pánico. Fin del capítulo. Lo siento. Literalmente viajé más de 1000 kilómetros en los últimos días, y aún así sigo muy cansado. Espero que puedan votar y quizás dejar alguna reseña. Con mi edad, me obsesiono con tener más reseñas que capítulos. Quienes entiendan esa obsesión, gracias. 13. Capítulo 13. Hiruzen y Tajima, un encuentro privado y pacífico, de vuelta otra vez el punto de vista de Azula. El camino del shinobi de Konoha, dijo el instructor con su mejor voz, que intentaba ser profundo pero que en realidad solo mataba nuestras neuronas, es completar su misión pase lo que pase, incluso a costa de su vida. Debe estar dispuesto a sacrificarse por el futuro, por sus camaradas y, sobre todo, por la aldea. Este fue el discurso del señor Tobirama al fundar la academia. Otra excelente sesión de lavado de cerebro obligatorio antes de la prueba práctica del día. Tobirama realmente fue tan extremo como siempre, ¿no? Ese hombre no solo bebió el Kool-Aid de la voluntad de fuego, lo preparó, lo embotelló y se lo dio personalmente a la fuerza a todos los niños en un radio de 10 millas. Ojalá Hiruzen hubiera heredado todas las cualidades de Tobirama, digamos, 70% de astucia y 70% de poder, en lugar de solo su estupidez política. Se podrían haber evitado tantos desastres. Pero no. La vida decidió equilibrarse de la peor manera posible. Había 4 instructores alineados al frente, cada uno de ellos al menos de nivel Chunin, incluido mi favorito personal, el maestro Shimura. Cuando digo favorito, me refiero a que aún no me ha molestado lo suficiente como para incluirlo en mi lista de favoritos. Cada uno dio su propio discurso breve, que, como solo los instructores shinobi pueden hacerlo, duró menos de 3 minutos en total, pero aún así se sintió como 3 años. No estaba exactamente escuchando. Estaba más interesado en el entorno. Cuando llegué a la escuela esta mañana, noté que el patio se veía diferente. Supuse que era para los pobres de tercer año, esas almas trágicas a punto de graduarse al mundo del asesinato real. Resulta que era para nosotros. Y no solo nuestra clase. También había alumnos de primer año de otras secciones, los más comunes. Ya sabes, esos chicos cuyo control de chakra hace llorar a los árboles. Si Konoha solo entrenaba una clase al año, ¿cómo si no conseguirían 10.000 ninjas? Cuando ingresaron a la academia, continuó un profesor NPC, su primera prueba fue lanzar kunai a un objetivo fijo. La mayoría lo hicieron bien. Sin embargo, en una batalla real, su objetivo nunca será fijo.
Será un oponente pensante y en movimiento, a menudo más experimentado y astuto que ustedes y, lo más importante, capaz de esquivar. Estamos a punto de hacerte fallar a propósito para poder reírnos de ti. Si tuviera suficiente chakra, habría enviado un clon de sombra para encargarse de esta tontería. Lamentablemente, mis reservas aún no me alcanzan para mantener uno durante más de 5 horas y recuperar los recuerdos sin mayores efectos secundarios. Y simplemente no lo entiendo. Creo que debería tener más chakra que Shizuya y Itachi a mi edad, además de que obviamente soy más maduro. Pero podrían usar clones de sombra en la academia. Claro, son chicos, pero no es que eso los haga más fuertes por arte de magia. Quizás lo aprendieron en segundo año. O eso, o al universo simplemente le gusta trollearme. Aprender el clon de sombra fue facilísimo. No me llevó ni un día. Pero supongo que esa es la desventaja de ser un genio. Nunca entenderás del todo la lucha de los campesinos, de los estudiantes promedio, cuando se trata de ninjutsu. La primera participante es Azula Uchiha. Recuerda, tu objetivo es dar en el blanco que lanzarán los profesores. Cuanto más cerca del centro, mejor. Espera. ¿Qué? ¿Yo? Primero. No debería ser como cualquier otro protagonista superpoderoso y salir último, haciendo que todos los demás parezcan aficionados antes de mi gloriosa actuación. En cambio, soy el acto de apertura, el cordero sacrificial, la banda de calentamiento que todos olvidan antes del espectáculo principal. Es igual que mi vida en la Tierra. Gracias a que mi nombre empieza con A, siempre era el primero en pasar lista, en los exámenes, en las humillaciones, lo que fuera. Aún así, me encogí de hombros para mis adentros. Ya sea que salga primero o último, el resultado es el mismo. Soy un genio. Pasar es inevitable. Me acerqué a la línea marcada, el punto designado para lanzar objetos afilados desde aquí. Uno de los profesores me entregó una bolsa llena de kunais auténticos. Lo que me hizo darme cuenta de que esto era tremendamente injusto. Algunos de estos niños, sobre todo los huérfanos, probablemente solo han tocado un kunai de verdad 2 veces en su vida. Una durante el examen de admisión, y ahora. Mientras tanto, soy de un clan en el que las armas afiladas y letales se consideran básicamente juguetes infantiles aceptables. Lección de vida. Nacer en una buena familia es como tener una armadura de trama. Simplemente lo hace todo más fácil, sin importar en qué mundo vivas. En el momento en que vi a otro profesor merodeando sospechosamente cerca de una pila de troncos, comprendí todo. Era el clásico ejercicio de tirarle cosas al tronco. Y como los troncos son el equivalente de madera a los carteles de golpéame, el plan era obvio. ¿Cómo decirlo? Nunca dejé de entrenar con mi kunai. ¿Por qué? Porque todavía sueño con dominar el Iraishin no Jutsu. No me importa si el oponente es un extraterrestre de otra dimensión con chakra de nivel dios. Si le funcionó al cuarto Hokage, me funcionará a mí. Fin de la discusión. Con naturalidad, metí las manos en el bolsillo del kunai que me habían dado. 1, 2, 3, exactamente 7 kunai dentro. Bien. El 7 es un número de la suerte. Por desgracia, no tuve el lujo de una cuenta atrás. De repente, uno de los profesores me lanzó un tronco sin siquiera decir preparados, listos, ya. Sin previo aviso, sin un redoble de tambor dramático, solo madera acercándose a una velocidad letal. El instinto me obligó a actuar. Extendí la mano, agarré un kunai y, ¡zas! Justo en el centro del tronco. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera siquiera articular palabra. Luego otro kunai, y otro, hasta que los 7 volaron en una masa de metal y precisión. Menos de 5 segundos después, el tronco ni siquiera había tocado el suelo, pero ya parecía un alfiletero de película de terror. Cuando levanté la vista, uno de los profesores estaba paralizado, aún sosteniendo otro tronco. Tenía la boca tan abierta que estuve tentado de lanzarle también un kunai, solo para completar la simetría. Ahora entendía el juego. 3 troncos en total. El que él lanzó, el que tenía en la mano y un tercero que estaba cerca. El objetivo de la prueba probablemente era tomarse el tiempo, distribuir los lanzamientos de kunai y demostrar la precisión en los 3 troncos. El genio promedio probablemente solo necesitaba 2 troncos para lucirse. No me importaba controlar mi ritmo. Permanecí inexpresivo. Todo iba según lo planeado. Como pensaba, sin importar la prueba, sin importar el orden de los turnos, la habilidad habla más que cualquier otra cosa. Tercer punto de vista, mientras el caos se desataba en la academia, Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, no tenía ni idea de lo que ocurría. Estaba absorto.
Hoy recibía a un visitante que nunca pensó que tendría que recibir en su oficina. Uchiha Tajima, el mismísimo patriarca del clan Uchiha. Y esta no era una visita de hola. Justo estaba por aquí. No, Tajima había solicitado una audiencia privada la noche anterior. Lo cual fue incómodo para Hiruzen, porque todavía no había establecido completamente el control sobre los Anbu. Para cuando llegó la mañana y Tajima entró en la torre Hokage, casi todos los jefes de clan con vínculos con los Anbu ya lo sabían. Los chismes corrían como la pólvora en esta aldea. Aún así, Hiruzen se mantuvo tranquilo. O al menos lo intentó. Intercambiaron cumplidos corteses, ese sutil juego verbal del shoji donde ambos bandos sonríen, pero también calculan dónde apuñalar. Y entonces, un agente Anbu entró en la habitación. Hiruzen lo reconoció al instante. Uno de los agentes estacionados en la academia. Se le encogió el estómago. Si un Anbu llegaba en pleno día, solía ser señal de malas noticias. Y la academia no era un edificio cualquiera. Era donde entrenaban los herederos de la mitad de los clanes importantes de Konoha. Si algo le sucedía, bueno, las consecuencias políticas harían que dejar el puesto de Hokage pareciera unas vacaciones. Tratando de proyectar calma, Hiruzen dijo, habla tú. El Anbu dudó. No por miedo, los Anbu están entrenados para mantener sus emociones en secreto, sino porque sabía que informar de esta situación particular delante del patriarca Uchiha podría ser delicado. Pero desobedecer una orden directa del Hokage, eso era peor que usar sandalias con calcetines. Así que Hiruzen insistió. No dudes. Los Uchiha son parte de la aldea. El jefe del clan Tajima podría incluso brindar ayuda. El Anbu se estremeció por dentro. Bien. Cumpliría órdenes. Es así, empezó con cuidado. Hace un rato, Uchiha Azula repartió una especie de libro a todos los alumnos de su clase. Un comportamiento muy inusual comparado con nuestros informes habituales sobre ella. Además, no empezó su actividad de dibujo habitual. El rostro de Tajima permaneció sereno, pero Hiruzen casi podía sentir cómo la temperatura de la habitación bajaba unos grados. En el fondo, Tajima estaba irritado, aunque no por la razón que probablemente suponía el Hokage. Sí, como Hokage, Hiruzen tenía razón al vigilar la academia. Era un procedimiento estándar, sobre todo para estudiantes de alto nivel. Y sí, cualquier cambio repentino de comportamiento debía investigarse. Pero Tajima no estaba allí como figura política. Estaba allí como padre. Y ahora mismo, la pregunta no era si la vigilancia de Hiruzen estaba justificada. La pregunta era si eso interfería con su hija, y por extensión, con el orgullo de todo el clan Uchiha. 14. Capítulo 14. Idea del tribunal Uchiha. Hiruzen, que había estado escuchando, sintió la abrumadora necesidad de darse una bofetada hace apenas unos segundos. ¿Por qué dejé que un Anbu entregara un informe justo delante de Tajima, precisamente? Pensó, con la frente palpitante. Si esto fuera una omisión, se habría clasificado como errores de novato que ni siquiera los mocosos de la academia deberían cometer. Pero ahora esto era al nivel de un Hokage. Lección aprendida. Se aclaró la garganta de la manera más casual posible. Los niños de hoy en día son realmente especiales, ¿verdad? Dijo Hiruzen, con su sonrisa más paternal, como si no lo hubieran pillado con las manos en la masa. Si Hashirama-sama estuviera aquí, seguro que se emocionaría al ver a los jóvenes tan animados. Sí, Sarutobi Hiruzen era de hecho un hombre de piel extraordinariamente gruesa. Este era el mismo hombre que, en su juventud y, más tonto, una vez había espiado a mujeres bañándose. Y cuando lo pillaron con las manos en la masa, simplemente se cruzó de brazos, se acarició la barba y actuó como si estuviera realizando un importante estudio sociológico. Si hubiera un premio por hacer como si nada hubiera pasado, Hiruzen habría sido medallista de oro. Así que, naturalmente, intentó la misma táctica. Negar, desviar la atención y sonreír como si nada hubiera pasado. ¿Se lo creería Tajima? Claro que no. Uchiha Tajima no era de los que se tragaban las excusas envueltas en palabras floridas. Hokage-sama, dijo con voz fría como el acero. Vine aquí con sinceridad, con la intención de discutir cómo los Uchiha pueden contribuir aún más a la prosperidad de Konoha. Sin embargo, lo que veo aquí hoy, dejó que sus palabras flotaran pesadamente en el aire. Es desalentador. Ahora bien, si se hubiera tratado de otro clan, por ejemplo, los Hyuga, habrían sonreído cortésmente, bebido té y enviado después una vaga queja escrita con caligrafía florida. Incluso los Nara habrían refunfuñado con pereza, pero lo hicieron con sutileza. No así los Uchiha. La sutileza no era su fuerte. Hablaban como su jutsu de fuego.
Fuerte, directo y capaz de incendiar la habitación si no tenías cuidado. La sonrisa de Hiruzen no vaciló, pero por dentro su mente giraba como un molino de viento en una tormenta. ¿Contribuir más? Al instante recordó cada pesadilla desde que se convirtió en Hokage, como un Uchiha queriendo convertirse en Hokage o el descubrimiento de su secreto con Danzo. En fin, recordó lo que su maestro le dijo una vez. No son los Uchiha arrogantes los peligrosos, sino los Uchiha que quieren contribuir. Aquellos con grandes sueños como la paz. Eran realmente peligrosos porque, bueno, nunca se sabía en qué convertirían contribución o paz. Quién sabe si matar a todos y gobernar una tierra vacía contaba como paz para ellos. En resumen, estaba en guardia ante cualquier cosa que Tajima pudiera decir. Pero por fuera, el Hokage permanecía imperturbable. Ese era su arte. Esa era su arma. Tajima-sama, dijo con suavidad y desfachatez. Mi maestro siempre habló de los Uchiha como uno de los pilares de esta aldea. Sus contribuciones siempre han sido invaluables. Así que, disculpe si sueno curioso, pero, ¿a qué tipo de contribución se refiere exactamente? Sin embargo, para Tajima, esas palabras sonaron como clavos en una pizarra. Mi maestro se refería a Tobirama. ¿Y dar a entender que los Uchiha aún necesitaban su aprobación? Eso era casi un insulto. ¿De verdad creía el Hokage que los Uchiha debían sentirse honrados de que el mismo hombre que desconfiaba de ellos reconociera su utilidad? Por muy racional e inteligente que fuera entre los Uchiha, su rencor persistía. Tajima apretó la mandíbula. Por una fracción de segundo, consideró seriamente levantarse y salir furioso. Peor aún, consideró darle un puñetazo en la cara engreída de Hiruzen. Pero se contuvo. Tranquilo, Tajima. Recuerda por qué viniste. No se trata de tu orgullo. Se trata del clan. Se trata de la aldea. Y, sobre todo, se trata del plan de Azula. Sí, eso fue todo. Por eso estaba allí en primer lugar. Azula le había presentado ideas y estrategias tan simples pero brillantes que le dieron ganas de abofetearse por no haberlas pensado antes. Siempre había sabido que ella era un genio, su habilidad en batalla y ninjutsu hablaba por sí sola, pero sus conocimientos administrativos estaban en otro nivel completamente. De hecho, en términos de estrategia y gobierno, incluso podría superar a Izuna Uchiha, la misma leyenda que una vez estuvo hombro con Madara. Y Tajima, el endurecido jefe del clan, tuvo que admitir algo humillante para sí mismo. Una vez más, había subestimado a su hija. Los Uchiha habían sido la fuerza policial oficial de Konoha durante años, desde que Tobirama pensó que era una idea brillante. Al principio, Tajima lo aceptó, pero con el tiempo descubrió las desventajas. Incluso intentó delegar la responsabilidad. La primera vez, Tobirama se negó rotundamente. La segunda, sus propios compañeros de clan rechazaron la idea. Desde ese momento, supo que este era su destino, inamovible. Los Uchiha eran guerreros, orgullosos e intensos. Su sola presencia inquietaba a los civiles. Incluso sonriendo, incluso siendo educados, desprendían un aura que susurraba: somos mejores que ustedes. Eso estaba bien en el campo de batalla. Pero en la administración, en mantener la paz entre los civiles, era como el agua y el aceite. Siempre que atrapaban a un criminal, no se andaban con rodeos. Nada de advertencias educadas, ni segundas oportunidades. Solo desprecio absoluto y juicios severos. Los civiles se ofendían. Los Uchiha lo llamaban autoridad. Y ahí mismo, Tajima lo sabía, estaba la prueba. Porque ningún otro clan tenía tanto poder político en Konoha. Ningún otro clan podía encarcelar a sus propios aldeanos. Si los Uchiha lograban ganarse la confianza de la aldea a pesar de esto, ascenderían tanto que incluso el Hokage necesitaría su aprobación. Pero si fracasaban, si se aferraban a la arrogancia y el orgullo, entonces, un día, serían marginados. Para siempre. ¿Podrían cambiar los Uchiha? ¿Podrían los Akimichi odiar repentinamente la comida? ¿Podría un Nara volverse un madrugador entusiasta? ¿Podría un Hyuga desarrollar espontáneamente sentido del humor sobre su frente? Absurdo. Sus rasgos eran tan fundamentales como su naturaleza de chakra. El orgullo de los Uchiha no era vanidad. Era profundo, forjado en el fuego y la pérdida, un escudo y un estandarte. Pedirles que lo abandonaran era como pedirle cortésmente a un volcán que dejara de ser lava. Ni siquiera 50 años serían suficientes para abandonarlo, a menos que hubiera 50 años de paz completa. Sin guerras, sin batallas, sin ancianos susurrando: recuerda, nieto, eres superior a todos los demás. Eres de los Uchiha. Puedes vencer a todos siempre que despiertes el Sharingan.
Pero ¿era eso posible? Tajima sabía la respuesta. Tan probable como que Madara se levantara de la tumba solo para disculparse cortésmente y ofrecerse a pagar por los daños causados. Aún así, tenía que admitir que su hija le había dado una idea nueva y brillante, tan audaz que lo hizo sonreír detrás de su máscara estoica. Si funcionaba, los Uchiha no solo mantendrían su control férreo sobre la fuerza policial, sino que parecerían los brillantes guardianes de la justicia, puliendo su imagen hasta que todo el pueblo los considerara menos aristócratas arrogantes que escupen fuego y más ciudadanos modelos responsables. Efecto secundario. La insoportable arrogancia de su clan podría finalmente reducirse un poco. Pero antes de soñar demasiado, estaba el problema del Hokage. El actual Hokage tuvo que aceptar voluntariamente que los Uchiha controlaran la policía. De lo contrario, todas las intrigas de Tajima no serían más que tejer un vestido de novia solo para que otra novia pudiera usarlo. Y Tajima no estaba de humor para ser un sastre de pueblo. Entonces, aprovechó la ventaja que había construido antes, fingiendo estar enojado y continuó con su acto. Para ser honesto, dijo con gravedad, el clan Uchiha enfrenta serias dificultades para manejar la fuerza policial. Incluso lo hablé con Tobirama-sama una vez. Le dije que el clan no era apartamento para este puesto. Pero, por desgracia, estalló la guerra, y bueno, ¡aquí estamos! Pero, sinceramente, Hokage-sama, sigo pensando lo mismo. Mentira. Mentira absoluta. Esa sola palabra resonó en la mente de Hiruzen como una campana. Sabía que Tajima había hablado con Tobirama, pero también conocía la respuesta categórica de su sensei. Rechazo, tajante e inflexible como siempre. Hiruzen recordaba con claridad la conversación, cuando la curiosidad lo venció y preguntó por qué. La respuesta de Tobirama había sido exasperantemente simple. Esta es mi prueba para los Uchiha. Si la superan, significa que se han integrado en la aldea, han superado su arrogancia y han aprendido a ver a cada civil como uno más. Y si la superan, nunca, bajo ninguna circunstancia, se convertirán en una amenaza para Konoha. Porque no atacarán a quienes han aceptado como familia. En aquel momento, el joven Hiruzen pensó que eso sonaba noble. Ahora, sentado en la silla del Hokage con una migraña en ciernes, se dio cuenta de que Tobirama básicamente lo había maldecido con un dolor de cabeza del tamaño de un clan. Los Uchiha miraban a todos por encima del hombro como halcones que miran a las palomas, y trataban a los aldeanos como nada más que frágiles corderos que se dignaban a proteger. Se rascó la cabeza con torpeza, como un niño pillado bebiendo dango a escondidas antes de cenar. Bueno, Tajima-sama, ya sabe que la guerra acaba de terminar. La aldea anda escasa de personal. Decisiones como esta no me corresponden a la ligera. Y, al fin y al cabo, la policía ha estado en manos Uchiha desde la fundación de la aldea. Tajima lo miró con calma, pero su decepción era evidente. Había esperado, aunque fuera un poco, que Hiruzen fuera diferente de Tobirama. Que tal vez, solo tal vez, el joven Hokage viera a Uchiha desde una perspectiva neutral. Pero no. Como era de esperar, la neutralidad era tan inusual como que un Uchiha admitiera sus errores. ¿Y en serio, pensó Tajima, qué excusa era esta? Sí, el segundo Hokage había muerto. Sí, algunos otros habían caído. Pero Konoha aún tenía la fuerza para enfrentarse a las 4 grandes aldeas ocultas a la vez. Si podían hacerlo, sin duda podrían con un mísero departamento de policía de 500 hombres. Su culpa se atenuó aún más al recordar los diferentes planes que Azula le había susurrado al oído. Si Hiruzen quería jugar, bueno, Tajima tenía sus propias piezas que mover. Hokage-sama, espero sinceramente que considere nuestras dificultades. Deseo sinceramente que los Uchiha contribuyan de otras maneras. Liderando equipos Anbu, patrullando las fronteras, combatiendo a los invasores. Nuestro clan está deseoso de contribuir. Lo cual, por supuesto, convenció aún más a Hiruzen de que no se debía permitir que los Uchiha abandonaran la policía. No hasta que pasaran la prueba de Tobirama. Si se marchaban ahora, su arrogancia se descontrolaría y su lealtad quedaría sin demostrar. Tajima-sama, ¿qué le parece esto? Deme más tiempo para discutirlo con el consejo. Mientras tanto, quizá pueda pensar en otras soluciones. Pero recuerde, la policía ha pertenecido a los Uchiha desde su fundación. Eso no se puede tomar a la ligera. En otras palabras, demora. Hiruzen conocía bien su estrategia. Para cuando el Uchiha volviera a preguntar, tendría una nueva excusa preparada. Después de todo, era Hokage. No era como si pudieran obligarlo. Y con el paso de los años, su propia fuerza solo aumentaría, mientras que los Uchiha permanecerían atrapados en su jaula.
Tajima, sin embargo, estaba secretamente emocionado. Este era exactamente el resultado que deseaba. Podía dejar de fingir. Bueno, Okage-sama, confío en que nos dará una respuesta pronto, dijo con una leve sonrisa. Y antes de que Hiruzen pudiera relajarse, Tajima atacó con la espada al rojo vivo. A propósito, mi hija ha propuesto algo bastante novedoso. Hiruzen arqueó una ceja. Las propuestas novedosas de las hijas Uchiha solían traer problemas, sobre todo si se trataba de Azula. Lo llama tribunal, explicó Tajima, sacando un pergamino con un gesto elegante. Involucra cosas como jueces, abogados, testigos, términos nuevos y extraños que nunca había oído. Y, por supuesto, insiste en ser algo así como la jueza presidenta. Suena complicado y terriblemente problemático, pero mi hija insiste. Así que espero, Okage-sama, que nos permita intentarlo. Fin del capítulo.